¿Sí? Sí, me imagino, Cris. Igual no se preocupen que soy yo como un profe bastante exótico. Entonces es como raro, soy única en en el planeta, según mis hijos, menos mal, porque dos como yo sería desastroso. Pero bueno, soy así, es lo que hay, es lo que hay. Así que, Fidel, decime, levantaste tu Hola. manito. Sí, yo, perdón. Es la primera vez que hablamos. Ay, ¿cómo estás, Fidel? Vos me mandaste un mensajito, vos me mandaste un mail. Sí, Bueno, bueno, bienvenido nada. al barco. Bienvenido al Bueno, barco. nada. Muchas Después, gracias. primero y principal, tenemos un grupo de WhatsApp, ¿sí? Ok, Después los chicos seguramente van a compartir el enlace en el chat o poné vos tu número de teléfono para que te podamos incorporar. Los chicos ya tienen distintos grupos, te cuento, tienen uno para introducción a la universidad, tienen uno para física, tienen uno temática. Somos un grupo no muy intenso, pero sí que nos gusta estar al tanto de todo lo que está pasando. Entonces, si tenés alguna dificultad, la podés ir planteando en los distintos grupos, que es lo ok, ideal. Que si tenés una duda de matemática, la plantees en el grupo de matemática. Obviamente si yo te puedo ayudar, ¿sí? Porque si no, a veces, si son cuestiones técnicas o son preguntas puntuales que tal vez alguno de los chicos te puede responder, está bueno que lo hagan entre ustedes, porque eso también enriquece, obviamente, ¿sí? Pero más que bienvenido, Fidel, contame hace cuánto que egresaste del colegio. hola, profe. Bueno, gracias por todo. No, yo ya egresé hace unos 10 años más o menos. Bien, bien. ¿Para qué Eh, tecnicatura estás? Estoy para TUP, programación en Escobar. Para programación. Sí, Esa fue la programación. Bueno, fantástico, fantástico. Me comentabas que habías estado estudiando con un profe particular, ¿verdad? sí, profe, yo más o menos ahí me estaba poniendo al día con todas las unidades en base al programa que subieron. Y bueno, en verdad yo como no había presenciado ninguna clase ni nada, no sabía cómo ir, ¿viste? Pero bueno, acá estaba en la clase para que ver, dar el presente, al menos que sepan que existo. Tranqui, igual te cuento, mira, tenemos un compañero que se llama Sebastián, que muy amablemente él graba las clases y después las sube. Entonces, cuando vos estés en el grupo de WhatsApp, vas a poder tener acceso a las clases que tuvimos desde que iniciamos la cursada. Entonces, ahí a veces explicamos cuestiones pedagógicas, algunas cuestiones administrativas, cómo responder los formularios, cuántos intentos tienen y demás cuestiones. A ver, nosotros venimos hace un tiempito ya como en training, entonces hay cosas que por ahí a vos te van a resonar porque ya las estudiaste y hay cosas que por ahí vas a notar que son nuevas. Simplemente levantás tu manito, como hiciste ahora, habilitas tu micrófono y preguntas, o si no, escribís en el chat y yo leo tu mensaje, ¿sí? Es una clase que la hacemos entre todos. Si bien yo propongo algunas actividades, propongo teoría, después, por supuesto, hacemos parte práctica, ¿sí? La clase de hoy es más bien teoría, pero mañana nos dedicamos a la guía de ejercicios, que esta guía tiene como 60 literales, 60 ejercicios y a tener en cuenta que eso no es lo que se entrega. Se entrega solamente las tres consignas que aparecen en nuestra plataforma, que son de opciones múltiples. Cuando está habilitado eso, porque está aprobado, subís cómo resolviste los ejercicios. ¿Por qué te hago esta aclaración, Fidel? Porque si no, por ahí te pones a hacer los 60 ejercicios y no es lo que estás necesitando entregar, ¿sí? Porque tal vez eso pierde un tiempo valioso. Entonces, si vos entendiste los conceptos, podés seguir avanzando, ¿sí? Ok, muchas gracias, Excelente. profe. Yo Un capaz que placer. no participe mucho justamente por eso, pero voy a estar acá. No, tranqui, tranqui, que vas a ver que somos gente buena. No, no me queda duda. Gracias. De a poquito nos vamos adaptando. Somos unos locos lindos. Después ya te vas a acostumbrar. Muchas gracias, me quedo tranquilísimo. Dale, tranquilo, te vas a sentir como en casa, ¿sí? De verdad, la clase dura 1 hora y media, más o menos 2 horas. Nunca nos extendimos más de las 8:30 por una cuestión que vas a ver que son súper intensas. Entonces yo prefiero hacer un parate para poder seguir avanzando porque si no, después llega un momento en que la cabeza como que no puede resistirlo más,
¿sí? Así que bueno, ahora sí, si no hay ninguna duda, vamos a dar inicio a nuestra clase. Bienvenidos a todos. Les comento a los que se unieron hace poquito, estábamos charlando con Fidel, es un compañero nuevo de la Tecnicatura en Programación que tuvo una dificultad personal de una confusión y por eso está iniciando ahora, ¿sí? Pero él ya estaba inscrito desde mucho antes. Entonces, bien, vamos a nuestra pizarra porque hoy vamos a trabajar con funciones, seguimos dentro de las funciones polinómicas, pero en este caso nos tocan los polinomios de grado 2. Recuerden ustedes que las expresiones polinómicas son aquellas donde tenemos diversos términos que están expresados a partir de sumas y donde los exponentes de nuestra variable son números naturales. ¿Qué significa eso? Que la x, que es nuestra variable independiente, va a estar elevado a un número. En este caso, como es una expresión de grado 2, va a llamarse función cuadrática. ¿Por qué cuadrática? Porque viene de su nombre cuadrado, ¿sí? Antes que nada, tenemos que partir de lo que sería nuestra expresión general para poder entender de qué estamos hablando. Vamos a tener que tener tres términos. ¿Puede ser que tenga menos? Sí, puede tener menos. Entonces, vamos a ir de a poco aclarando algunas cuestiones. Esta es la forma general, ¿sí? Donde nosotros tenemos tres valores en primera instancia. Un valor que le vamos a denominar A de forma general y va a ser el que está acompañado al término que tiene la x elevada al cuadrado. Por otro lado, vamos a tener un valor B, que va a ser quien acompaña a nuestra x lineal. Y por último tenemos un valor C, que es nuestro término independiente. Y acá hacemos una aclaración. Término que no está, vale 0. Entonces, si de pronto no está este término, ¿sí? Más adelante vamos a ver ejemplos donde eso vale 0. ¿Sí? Esto es lo primero que tenemos que entender. Recuerden ustedes que los valores que acompañan a nuestra variable se denominan coeficientes, siendo nuestro valor A el coeficiente principal. Ese va a ser súper importante. Ahora, si nosotros miramos lo que es una función lineal, la función lineal tiene esta forma. Es una línea recta, de ahí viene su nombre. Las funciones cuadráticas son como si fueran sonrisas que van hacia arriba o van hacia abajo. Esto que yo acabo de escribir, que es la gráfica general de una función cuadrática, va a depender su formita de todos estos valores. A ver, aclaremos. Su forma siempre va a ser la de una sonrisa, pero esto de ir hacia arriba o hacia abajo lo determinan estos números. ¿Cuántas veces corta el eje X? Lo determinan también esos números. Lo que vamos a hacer ahora, antes de iniciar a explicar cómo cada uno de estos valores nos van a ir cambiando las gráficas, vamos a hacer una gráfica general en donde vamos a ir colocando distintos ítems para que ustedes entiendan después qué es lo que vamos a estar averiguando. Porque ya la función lineal, que quedó hace un tiempito, recuerden ustedes que necesitábamos conocer al menos dos puntos que pertenecían a ella. Si nosotros conocíamos dos puntos que pertenecían a la recta, ya la podíamos graficar. Pero fíjense que acá es mucho más compleja la gráfica, con lo cual hacer solo dos puntos que pertenecen a ella no va a ser suficiente. Vamos a necesitar muchos más datos. Entonces, vamos a iniciar ahora que ya más o menos, por lo menos tenemos una idea, vamos a graficar una función general, ¿sí? Bien, primero y principal, no siempre están centradas. ¿Qué significa que estén centradas? Que justamente el eje Y quede en el medio. Pero vamos a ir empezando a charlar y van a ver que hay muchos peros en estas expresiones o en estas funciones. Habitualmente yo las dibujo hacia arriba, sus ramas hacia arriba. Si ustedes miran con cariño la gráfica que yo acabo de hacer, hay algo
que se llama simetría. ¿Qué significa simetría? Simetría significa que cuando lo plegamos por la mitad, la forma que podemos obtener coinciden las dos porciones. Vendrían a ser como las alas de la mariposa. Nuestras manos son simétricas, ¿sí? Si nosotros las plegamos por la línea imaginaria, coinciden. Entonces, si nosotros por esta línea imaginaria lograríamos plegar las ramas de nuestra función, tendríamos una simetría. ¿Eso qué significa? Que si nosotros tenemos de este punto al eje imaginario una cierta distancia, esa misma distancia se da del eje al otro punto de nuestra función, ¿sí? Un segundito, no alcancé a leer. Simetría con intersección. Ponele, Catriel, en realidad ese eje es un eje de simetría, ¿sí? Lo vamos a llamar de esa manera. Eje de simetría. Nos va a ayudar justamente para poder orientarnos y graficar nuestras funciones. Observen ustedes que acá la función corta el eje Y. Este eje Y que está cortándose, era lo que en la función lineal era nuestra ordenada al origen. ¿Se acuerdan de eso? Acá también sigue siendo la ordenada al origen, pero en este caso nosotros lo llamamos término independiente. ¿Qué valor es? Es el valor de nuestra expresión en C. Recuerden ustedes que la forma general, la voy a escribir acá porque me la olvidé de escribir de vuelta. Este C va a determinar si la función corta debajo del eje de las X o arriba, ¿sí? Si por supuesto es positivo nuestro valor, va a cortar por arriba del eje. Si en este caso tendríamos que tener la función, sería negativa. Observen otro detalle. Yo les comenté del eje de simetría, este que nos dobla la función. Y si nosotros miramos la función, la pancita tiene un punto que está el más abajo de todo. Ese punto que queda acá, que si hablamos en forma de intersección, como Catriel mencionaba en nuestro mensaje, decía la intersección del eje de simetría y la parábola, forman un punto muy especial que se llama vértice. Si nosotros pensamos en este vértice, vamos a poder observar que tiene dos coordenadas. Una en el eje X, que ya está marcada, y otra en el eje Y, que sería acá. Entonces, como es un punto, tiene coordenadas. Una coordenada en X y otra coordenada en Y, porque es un punto. Ahora, cuidado con esto. Al vértice le solemos agregar una B chiquita abajo para poder identificar que estamos hablando justamente de lo que sería nuestro vértice. Otro punto importante, y ya uno de los últimos que vamos a marcar, es la intersección con el eje X. ¿Se acuerdan algo? No me acuerdo si lo mencionamos. Algo que se llamaba conjunto de ceros. El conjunto de ceros se identifica con la C y el circulito, que en realidad es un cero, y se escriben entre llaves. No me acuerdo si esto lo vimos, la verdad. Si no lo vimos, no hay problema porque hoy lo repasamos, y si lo vimos, fantástico porque ya lo tenemos claro. Estas raíces, que son la intersección de la parábola con el eje X, son estas, ¿sí? Y acá empiezan los problemas. Estas raíces pueden ser dos, puede ser una o puede ser ninguna. Si ustedes observan, nosotros reconociendo cuál es el vértice, cuáles son las raíces y dónde está el eje de simetría, con eso ya podemos graficar nuestra función. No necesitamos mayor cantidad de datos. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a hacer tabla de valores, es muy difícil, no digo imposible, pero muy difícil que justo le invoquemos a las raíces, que justo le invoquemos al vértice, ¿sí? Va a ser muy difícil. Entonces, la idea principal era, en primera instancia, a partir de este gráfico, poder reconocer cuáles son los elementos principales
que tienen nuestras funciones cuadráticas, ¿sí? Entonces, los elementos principales que tienen nuestra función cuadrática, vamos a repasarlo, son el vértice, que es lo más abajo que la función puede llegar, ¿sí? O lo más arriba, porque recuerden que si nosotros hablamos de vértice y la función está invertida, ¿sí? Voy a hacer una gráfica acá, ¿sí? Si nosotros estamos pensando que las ramas van hacia abajo, nuestro vértice estaría acá arriba, ¿sí? Entonces, el vértice es el punto mínimo o el punto máximo dependiendo de hacia dónde van nuestras ramas. La orientación de las ramas se llama concavidad, ¿sí? Es cóncava hacia arriba o cóncava hacia abajo. También algunos libros hablan de concavidad y convexidad, ¿sí? Pero a veces es más fácil decir si va hacia arriba, si va hacia abajo para no generar confusión. Entonces dijimos, vértice, raíces, ordenada al origen. 3 valores. Con esos 3 valores podemos lograr hacer una gráfica por lo menos aproximada. Entonces, lo que les propongo ahora es tratar de entender, en primera instancia, obviamente, cómo se trabajan estas funciones desde un ejemplo concreto. Y después de abordar el ejemplo concreto, vamos a ir charlando otras cuestiones que son interesantes, pero si se las digo todos desde la teoría, es demasiado. Entonces, vamos a limpiar nuestro espacio y vamos a empezar con una función. Profe, una pregunta. Sí, decime, Agus. Si el vértice está arriba es positivo y si el vértice está abajo es negativo. No necesariamente, Ah, porque ok. puede estar, estar abajo y abajo te referís abajo de la función. Claro, Claro, si está abajo de la función pero está acá abajo, fíjate que acá es positivo, sí. ¿sí? Entonces va a depender de qué posición está ubicado. No siempre es positivo, no siempre es negativo. Va a Sí. depender de la forma que tenga la función, Ah, ok, ok. ¿sí? Dale, muchas gracias, profe. Un placer. Bien, vamos con un ejemplo concreto. Nuestra función es x cuadrado menos 5x más 4, ¿sí? Lo primero que tenemos que identificar es cuánto vale nuestro valor A, cuánto vale nuestro valor B y cuánto vale nuestro valor C. Eso es lo primerito. Antes de comenzar, lo que yo les recomiendo que hagan, ¿sí? El que no lo quiera hacer, no pasa nada, cada uno a su criterio. Entonces, la x al cuadrado, que va a ser nuestro valor A, no tiene nada. Recuerden ustedes que eso no es tan así. Término que no tenga nada, en realidad tiene un 1, ¿sí? Entonces, en este caso, el término A vale 1. El término B, si lo miramos, es un 5. Pero cuidado, acá es muy importante los signos. Entonces, si en este caso el B tiene un menos, se lo tengo que dejar, dejando un menos 5. Por otro lado, el C vale 4, ¿sí? Tenemos nuestros primeros ítems, entonces podemos empezar a analizar cómo viene nuestra función. Lo primero que vamos a mirar es la concavidad. Yo acá les voy a ir haciendo un machetito, ¿sí? La concavidad significa si nuestra función va hacia arriba o va hacia abajo. Entonces acá yo siempre trato de recordar y asociar, porque es más fácil, ¿sí? Si una persona es positiva, la persona está feliz, ¿verdad? ¿Qué les parece a ustedes? Si la persona es muy positiva, está siempre feliz. Y si es negativa, Sí, sí. suele estar triste, ¿no es cierto? Bien, entonces miren ustedes, si una persona es positiva, está feliz, dibuja una sonrisa. Si la persona está siendo negativa, va a soler estar triste. ¿Qué determina esto? Esto determina si las ramas van hacia arriba o las ramas van hacia abajo. ¿A partir de quién? Del valor A. Si A es positivo,
es mayor a 0, nuestras ramas van hacia arriba porque estoy feliz. Ahora, si es negativo, es menor a 0, va a estar triste. Y ahora yo les pregunto, ¿qué pasa si A vale 0? ¿Escucho ofertas? Porque acá dice mayor y menor a 0. ¿Va a coincidir con el eje X? No, Va a ser una lineal. función lineal. Ahí está, bien Nico. Fíjense ustedes que si nosotros tapamos el término cuadrático, justo nos da la luz hermosa, nos da una función lineal. Entonces, acá es muy importante esto. Nuestros valores A, B, C pueden ser cualquier número, pero la única condición para que sea una función cuadrática es que el A tiene que ser distinto de 0. Puede ser cualquier número, pero no el 0. ¿Sí? Entonces, a tener en cuenta eso, por eso es que acá hacemos la discrepancia del mayor y el menor a 0. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Vamos con nuestro vértice. Y acá empiezan los problemas. Tranquilos, vamos de a poquito. Porque todo acaba con fórmula. Entonces yo acá les recomiendo que se hagan un muy buen machete de fórmulas. ¿Se acuerdan cuando vimos la unidad de geometría plana? Que yo les dije, háganse este machete de fórmulas porque lo van a necesitar. Bueno, lo mismo les digo acá. Muy en cuenta el machete de fórmulas. La clase de hoy va a estar llena de fórmulas, de expresiones, que es importante que las vayan revisando, ¿sí? Porque las tienen que ir incorporando. El vértice, yo les dije, que es el punto más abajo o el más arriba que tiene nuestra función. Tiene coordenadas en el eje X y tiene coordenadas en el eje Y. Pero a ver, ¿cómo calculamos la coordenada en el eje X? ¿Sí? Y esto es importante. Se calcula como menos b sobre 2 por el valor de a. Es una fórmula y se usa así. Por otro lado, y del vértice es igual a evaluar la función en el punto que nos dio antes. ¿Sí? Vamos a hacerlo porque si no queda súper en el aire y esto de verdad no se entiende. X del vértice. Empecemos con X del vértice. Importante, la expresión, la fórmula, comienza con un menos. Ese menos yo lo tengo que respetar. Entonces nuestra fórmula empieza con un menos. Pero el valor de B es menos 5. Entonces, al reemplazarlo, queda menos 5 sobre 2 por el valor de A. ¿Cuánto vale A? Vale 1. Y acá hacemos la cuenta. Menos y menos hace más. Y 2 por 1, 2. Esta expresión no se puede hacer más pequeña, con lo cual nos quedan 5 medios. 5 medios para el eje X, ¿sí? Ahora, ¿cuánto vale en Y la función? Lo que vamos a hacer es evaluar en 5 medios nuestra función original. ¿Eso qué sería? Cada vez que aparece la X, escribir 5 medios. Y acá hago una aclaración. 2 segundos porque no puedo escribir y hablar. No puedo subir la escalera y mascar chicles. Las dos cosas se me complican. Entonces, les decía, observen acá, por favor, súper importante. Lo escribí entre paréntesis. Recuerden que cuando tenemos una expresión elevada al cuadrado, sobre todo si es una fracción, debe ir entre paréntesis. Si el número es negativo, tiene que ir entre paréntesis. Entonces, mi recomendación, hasta que se acostumbren, siempre escríbanlo entre paréntesis. No importa si es positivo, no importa si es un número natural, entre paréntesis. Y así se lo van incorporando, ¿sí? ¿Cuánto da toda esta cuenta? A ver cuánto les da. Escucho ofertas, ¿eh?
Menos 9/4, excelente, Nico. Menos 9/4. Entonces, yo me voy a ir haciendo un machetito acá al costado de todo lo que vamos a ir encontrando, porque obviamente la pizarra, si bien es grande, me va quedando chiquita con todo lo que voy escribiendo. Entonces, primer dato que encontramos, que la concavidad va hacia arriba. Cata, contame, mi amor. Cata, decime, amore, levantaste tu manito, habilita tu micrófono y nos decís. O si gustas escribirlo, no hay problema. ¿Por qué se le va al cuadrado? Muy buena tu pregunta, Cata. Observa la expresión. Nosotros lo estamos reemplazando acá, en la expresión original. No te preocupes, mi amor, yo te leo, ¿sí? Cuando nosotros tenemos que reemplazar, dame un segundo, voy a levantar acá la cámara, así lo podemos visualizar mejor. Nosotros, al hallar el X del vértice, lo vamos a reemplazar acá, en nuestra función original. Y nuestra función original, como es una expresión cuadrática, tiene que tener la X elevada al cuadrado. Entonces, cuando nosotros hallamos en primera instancia un número, no importa cuál sea, encontramos un número para hallar el valor de Y, lo que vamos a hacer es, cada vez que aparece la X en esta expresión, lo vamos a colocar al numerito que encontramos. Entonces, ¿qué logramos de esa manera? Que aparezca, ahí estás, ahí quedó. Bien, por eso aparece el primer término al cuadrado menos 5x más 4, ¿sí? Si vos observás es como si hubiéramos escrito nuevamente la función, lo único, excelente, amore, lo único que hicimos fue reemplazar la x por ese número. Entonces, salvando esta pregunta, me van haciendo, no hay problema, ustedes ya saben cómo funciona. Vértice. Shift ABC, amore, tenés que escribir para que te aparezca en fracción. Fíjate, Valen, porque a veces es Shift ABC o solo el ABC y ahí aparece en fracción, ¿sí? Si estás con la calculadora, si estás con la aplicación, es la tecla más. Fíjate y decime si te salió más. Excelente. Bien, entonces, vamos por parte. Encontramos concavidad, encontramos vértice, ¿sí? Recuerden ustedes que yo les dije que para poder graficar la función necesitábamos 3 o 4 cosas, ¿sí? Lo otro que tendríamos que graficar o hallar son las raíces. ¿Qué son las raíces? Son los ceros de nuestra expresión. Así que por una cuestión de espacio voy a tener que limpiar porque eso sí me lleva mucho, mucho lugar. Bien, respiremos hondo y la fórmula de las raíces la deben haber visto porque es una de las cosas matemáticas más locas que nos podemos llegar a tatuar. Y de verdad hay mucha gente que tiene tatuada esta fórmula. O la pasaron muy mal o les habrá hecho muy bien en algún examen, porque de verdad que está medio mal de la cabeza para tatuarse esto. Salvo que alguno la tenga tatuada, perdón si ustedes opinan lo contrario. Pero la verdad es que hay que estar muy torturado para poder tatuarte esto. ¿Qué dice esta fórmula? Primero, ¿quién la creó? ¿Es la fórmula resolvente o la fórmula de Bhaskara? Fue creada por un matemático hindú. Sí, olvídate, Guido, vamos todos corriendo a tatuarnos esta.
Es la fórmula de Bhaskar o la fórmula resolvente. Les decía que es uno de los pocos matemáticos hindú de lo que tenemos registro, ¿sí? Imagínense ustedes que creó esta fórmula en el momento donde no existían las calculadoras. Así que, ¿cuántas fórmulas habrá tratado de hacer? Olvídense, ni pensarlo. Recuerden que cada valor o cada letra representa un número y él lo que buscó es una forma general de cómo calcular las raíces. A partir de esto, nosotros podemos tratar de entender que las raíces, como es un polinomio de grado 2, son como máximo 2. Y cuando yo digo como máximo, me refiero a esto. Miren, no es muy matemático lo que voy a decir, pero nos va a ayudar. Nosotros tenemos un eje y si la función corta 2 veces a nuestro eje X, tenemos 2 raíces y esas 2 raíces son distintas. Pero puede suceder que en lugar de tener 2, tengamos una solita. Pero esa que es solita se dice raíz doble. O sea que aparece 2 veces. Y después puede darse el caso que tengamos una función, y acá es donde no es muy matemático lo que digo, flotando. ¿Qué significa flotando? Que no corta el eje X. Eso también se puede dar, y acá estamos hablando de raíces nulas o raíces que no existen. ¿Cómo me voy a dar cuenta si tengo 2, si tengo una o no tengo ninguna? Obviamente haciendo esta fórmula, ¿sí? Pero acá, para poder entenderlo, vamos a tener que reconocer o aprender un símbolo nuevo. Y el símbolo nuevo es la letra delta mayúscula, ¿sí? Es esto que es como un triangulito, que se llama discriminante. ¿Qué es el discriminante? Es un número. Y es el número que nos va a dar, fíjense lo que estoy redondeando, lo que está dentro de la raíz cuadrática. Si eso que está dentro, que se llama radicando, de la raíz cuadrática es mayor a 0, entonces estamos en la situación de tener 2 raíces diferentes, ¿sí? 2 raíces distintas. Si ese discriminante es igual a 0, entonces tenemos una raíz doble, que es cuando rebota, ¿sí? Pero si es menor a 0, tenemos 0 raíces, que sería cuando está flotando. A ver, pensémoslo desde lo que es el número. La raíz cuadrada de un número negativo no existe. Entonces, si no existe, es que está flotando, ¿sí? Por otro lado, si es igual a 0, vamos a tener una raíz única, y si es mayor, vamos a tener 2. Para poder entender esto, primero debemos aplicar la fórmula. Para aplicar la fórmula, vuelvo a insistir, tenemos que identificar quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, vamos con la fórmula. Observen que acá empieza un X1 y un X2. ¿Quiénes son esas? Nuestras raíces, que pueden ser como máximo 2. Empezamos. Empieza con un menos. Menos el valor de B, que es menos 5. Más menos menos 5 elevado al cuadrado. Esperen, porque si no se me va a superponer con la explicación que estoy haciendo ahora. Ahí está. Menos 5 al cuadrado, menos b al cuadrado, ¿sí? Menos 4 por el valor de a por el valor de c. Fíjense cómo lo fui reemplazando, ¿sí? Vamos de vuelta. Menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c. Esto está dentro de una raíz sobre 2 por el valor de a. Sí, lo podés hacer, Cris, directamente, amor, pero como yo estoy explicando mi explicación, prefiero escribir todos los datos
para que ustedes sepan de dónde salen. No hay problema, Cris, por favor, estamos para eso. Más y menos junto, ahí lo vas a ver, Guido, ahí vas a notar que ese más menos lo vamos a ir como arrastrando un tiempito y ahora te lo explico. Dame 2 segunditos, ¿sí? Como decía Cris, si yo me doy cuenta, este menos 5 puedo escribir directamente 5 positivo, ¿sí? No es necesario que lo escriban con el menos. Yo como estoy explicando, prefiero que tengan todos los pasos uno a uno. Entonces, ¿quién sobrevive acá? Un más 5. Más menos, que ahora después les explico qué pasa con eso. Menos 5 al cuadrado. Y otra vez, por favor, acá. Recuerden escribirlo entre paréntesis, porque de verdad nos cambia absolutamente todo. 5 al cuadrado es 25. Excelente, Cris. Y 4 por 1 por 4 nos da 16. Cuidado acá. ¿En qué me refiero con cuidado? Porque acá podemos tener algún valor, ya sea el A, ya sea el C, que sean negativos. Entonces, si son negativos, como hay un producto, tenemos que hacer regla de signos. Entonces, mucho cuidado con eso, porque puede suceder que al hacer regla de signos, en lugar de un menos, nos quede un más. ¿Sí? Entonces, 25 menos 16 nos da 9. Pasando en limpio nos queda 5 más menos la raíz cuadrada de 9 sobre 2. La raíz cuadrada de 9 es 3. 5 más menos 3 sobre 2. Y acá entra la explicación de ese más menos, ¿sí? Nosotros acá vamos a hacer dos caminos. Observen ustedes un pequeño detalle. Tenemos un valor positivo dentro de la raíz. Porque son dos raíces. Excelente, amor. Tenemos dos raíces. Entonces, ¿qué vamos a tener que hacer? Dos caminitos. Y fíjense cómo lo vamos a escribir. Vamos a escribir el 5, el 3 y el 2 en los dos caminos. Pero, y acá está el más menos ese que fuimos arrastrando. Esto lo vamos a repartir en cada uno. Uno va a ser el más y otro va a ser el menos. Entonces, acá hacemos la cuenta. 5 más 3 es 8, 8 dividido 2, 4, tenemos nuestra primera raíz. 5 menos 3 es 2, 2 dividido 1, 2 dividido 2 es 1, tenemos nuestra segunda raíz. ¿Sí? ¿Se entendió el procedimiento? Sí, profe. Es largo, ¿sí? No, carita triste no, vamos que de todo podemos sacar, ¿sí? Es súper largo el procedimiento, pero se entiende, vamos de a poquito, ¿sí? Entonces, ¿cómo no, Peque? Mira, nosotros reemplazando llegamos a la raíz cuadrada de 9, ¿sí? Entonces tenemos 5 más menos 3 sobre 2. ¿Sí? Entonces, lo que ahora vamos a hacer es repartir en dos expresiones diferentes el 5, el 3 y el 2. Observa que en uno pusimos el más y en otro pusimos el menos. ¿Sí? Por eso nos queda 5 más 3, 8, 5 menos 3, 2. ¿Sí? Ahora, ¿qué hubiera pasado si nos daba 0? ¿Sí? Un placer. ¿Qué hubiera pasado si nos daba 0? Ahí es donde tenemos que empezar a analizar. Fíjense, si nos hubiera dado 0, ¿tiene sentido sumar 0 o restar 0? Sí, lo vimos en la secundaria, Agus. Fíjense que sumar 0 o restar 0 nos da lo mismo. Por eso es que tenemos una raíz doble, porque nos va a dar exactamente el mismo valor. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Bien. Entonces, ya encontramos raíces, que son el conjunto de ceros. Encontramos nuestro vértice. Encontramos que las ramas van hacia arriba. Nos falta un dato más, que es la ordenada al origen. ¿Quién es la ordenada al origen? ¿Quién era? A ver si se acuerdan. Sí, excelente. El término independiente, donde corta nuestro eje, el C, excelente, Nico. Entonces, ¿quién es
el 4. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? ¿Graficamos Sí, todo profe. esto? ¿Graficamos a ver qué sale? Vamos a ver qué sale con todo esto. Yo le diría que pinte todas las paredes de blanco el cuarto. Directo. Estaría, ¿no? ¿Sabés que hay una pintura? Hay una pintura que te hace las paredes pizarrones, pero de los de tiza. Ah, pues ya es muy fanática, profe. Ya es demasiado, ¿no? Ya es demasiado. Algo que quiera hacer táctica de fútbol, bueno, ahí es otra cosa. No, es todo un tema, de verdad, es verdad. Esta fue una de mis mejores inversiones que pudo haber tenido la pizarra. La amo, la amo. Aparte, a veces ayudo a hijos de amigas, así, y siempre me dicen, no puedes ser tan fanática de tener una pizarra y en mi cuarto, o sea, no cualquiera. No, imagínense que antes daba clases en el comedor. En pandemia mi familia me decía, basta, no te quiero escuchar más. Así que me echaron al cuarto. Pero bueno, ahora tengo otra privacidad. Pues nada, detalles. Vamos así podemos empezar. ¿Por dónde mi recomendación? ¿Por dónde conviene empezar? Por el conjunto de ceros. ¿Por qué? Porque nos va a dar una orientación. Entonces, a nosotros nos dio 1 y nos dio 4. Entonces, obviamente que va a ser totalmente a mano alzada mi gráfica, a ustedes les va a quedar mucho más bonita. Acá tenemos el 1, 2, 3, 4. Acá está el 4. Importante, entre medio de esos dos valores, sí o sí tiene que estar el vértice. Sí o sí tiene que estar en el medio de los dos. Si no están en el medio de los dos, ahí sonamos, algo hicimos mal, o calculamos mal las raíces o calculamos mal nuestro vértice. Y nuestro vértice, ¿qué coordenadas tiene? Tiene 5 medios menos 9 cuartos. Recuerden ustedes que si nosotros tenemos fracciones, lo podemos expresar, podemos hacer trampa en expresarlo en forma decimal. Eso significa hacer 5 dividido 2 o escribir 5 medios y presionar ABC. Esto creo que da 2,5, si no estoy equivocada. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa que sea 2,5? Que está entre medio del 2 y del 3. Está por acá. ¿Y por qué es tan importante ese punto? Porque X del vértice es nuestro eje de simetría. ¿Se acuerdan que yo les dije esa línea imaginaria que divide a nuestra función en dos? Entonces, nuestro eje de simetría pasa justamente, bueno, acá empezó a deslizarse, pasa por ahí, ¿sí? Entonces, es súper importante. ¿Por qué? Porque a mí me dicen, sí, sube o baja en esa línea. Y en este caso baja hasta 9 cuartos. ¿Y 9 cuartos cuánto es? ¿Cuánto es 9 cuartos? Escucho ofertas. 2,25. 2,25. 2,25. Perfecto. 2,25. Entonces, bajo 1, bajo 2 y acá está el 3. Nuestras gráficas son mirándolas con cariño. 2,25, ¿dónde queda? La mitad sería 2,50. Entonces es la mitad de la mitad. Aquí, mirándolo con cariño, está nuestro vértice. ¿Sí? Tenemos otro dato más. Tenemos nuestra ordenada al origen, que vale 4. Pero ese 4 es positivo. Entonces, 1, 2, 3, 4. Está acá arriba, ¿verdad? Y yo les contaba, cuando les hice la gráfica, mirándola muy con cariño, que si nosotros tenemos de acá a acá 2,5 unidades, desde el eje hacia el otro lado tendríamos que tener 2,5 unidades y tenemos lo que se llama un punto espejo. Yo le puse así, no es que matemáticamente se le dice punto espejo. Pero imagínense que acá tenemos un espejo y a la misma distancia podemos proyectar el otro punto. ¿Qué es lo interesante?
que así nos queda bonita, nos queda pareja. ¿Por qué? Porque siempre comenzamos desde el vértice, pasamos por la raíz, en este caso vamos al punto espejo, otra vez empezamos en el vértice, en la raíz, ordenada al origen, y ahí tenemos hermosa nuestra gráfica, ¿sí? Obviamente que si la tendríamos que hacer con tabla de valores, estamos en el horno, ¿sí? Pero quedó pipí cucú, hermosa, ¿sí? Vamos por un poquito más. Entonces, esa es nuestra gráfica. Está preciosa, ¿sí? ¿Qué podemos hacer ahora? Hacer lo que se llama análisis de gráfico. Esto no lo hicimos en las funciones lineales, porque recién estábamos iniciando, pero ahora es súper interesante que lo hagamos. Primer cuestión que podemos analizar, conjunto de ceros. El conjunto de ceros siempre va entre llaves. ¿Por qué va entre llaves? Porque son puntos. Son puntos que a nosotros nos determinan algo de nuestra función. ¿Qué es ese algo? ¿Dónde corta la función en el eje X? Son nuestras raíces. Siempre se menciona el más chiquito primero, en este caso es el 1, y después el 4. 1, punto y coma, 4. Siempre recuerden que los elementos de un conjunto se separan por puntos y comas. Vamos por otra cosa. Esto dije que es un conjunto, ¿sí? Esto, que tiene un más, que tiene un menos, también son conjuntos. Pero en este caso se los van a mencionar por medio de intervalos. ¿Recuerdan ustedes que los intervalos son expresiones que nosotros determinamos en las inecuaciones, que van entre paréntesis o corchetes? Acá siempre vamos a usar paréntesis. ¿Por qué? Porque algo va a ser positivo o negativo, ¿sí? El conjunto de ceros queda aparte. ¿Cómo algo es positivo? Es positivo cuando es arriba del eje X. Entonces, si nosotros miramos nuestra función, hay una parte de la función que queda arriba del eje y hay otra que queda abajo del eje. Vamos a empezar por la que queda abajo. ¿Entre qué valores de X nuestra función está abajo del eje? ¿Sí? ¿Entre qué valores de X queda abajo de nuestro eje? ¿Entre 1 y 4? Excelente, amor. Eso es el conjunto de negatividad. Queda entre 1 y 4 debajo de nuestro eje. Recta numérica. ¿Dónde empieza? En el menos infinito. ¿Dónde termina? En el más infinito. Si nosotros miramos la función, ¿cómo es desde menos infinito hasta 1? Está por arriba del eje, ¿verdad? Eso significa que es positiva. De menos infinito a 1 es positiva. Pero hay otra porción que es positiva. Desde el 4 al más infinito. En el medio, si nosotros tenemos dos intervalos, recuerden que usamos la letra U de unión, ¿sí? Otra cosa que se puede analizar, como si esto fuera poco, díganme ustedes, ¿qué les parece que significan esas flechitas? Una va para arriba y una va para abajo. Tratemos de asociar. Conjunto de ceros, hemos dicho que es donde corta el eje X. ¿Creciente y decreciente? Excelente. Positividad cuando está arriba, negatividad cuando está abajo. Si la flechita va para arriba, significa que crece. Si la flechita va para abajo, significa que decrece. Para entender esto, somos unas personitas que nos movemos en el eje, ¿sí? Siempre nos movemos de izquierda a derecha. Empezamos en el menos infinito. Y si nosotros miramos desde el menos infinito, ¿qué pasa con la función? ¿Se hace más grande o más chiquita a medida que camino en el eje? Más chiquita.
Más chiquita, excelente. Entonces, desde menos infinito, la función se va haciendo más chiquita. ¿Hasta dónde? Hasta este punto, que es el punto del vértice, porque en el vértice como si rebotara y vuelve a subir. Entonces, en X del vértice, que en este caso es 5 medios, la función decrece. ¿Pero qué pasa en 5 medios? La función empieza a subir. Entonces, de 5 medios a más infinito, la función va para arriba. Esto es un análisis funcional. Es todo lo que podemos generar por ahora, ¿sí? Peque, decime. Si no tenés el micrófono, ahí está. En realidad camina. Entonces, si yo voy caminando, fíjate que la función cada vez está más cerquita de mi cabeza. ¿Sí? Vendría, no es muy matemático lo que digo, pero si le sirve, fantástico. Imagínate si se desplazara. Ah, sí, bueno, si a vos te sirve eso, fantástico. Si no, hacelo con tu dedo. ¿Sí? Hacelo con tu dedo. Hasta acá decrece y sube. Para los que no leyeron el chat, Peque dijo si es como si la personita se tirara. Ponele que es una montaña rusa. Claro, es la idea. Si vos en el carrito de la montaña rusa vas para abajo, estás decreciendo. Y después, cuando el carrito va para arriba, estás creciendo. ¿Sí? Tómenlo como el tamaño. Si la persona va creciendo, está cada vez más alta, va para arriba, ¿sí? Y cuando nos estamos achicando, nos vamos para abajo, ¿sí? Nada, es un detalle. Por ahí van sirviendo esos datos para poder ir entendiéndolo. Claro, sí, porque en realidad la distancia intervertebral se achica, porque los discos se desgastan, entonces de verdad te hacen más chiquito. A medida que crecemos, nos hacemos grandes. Cuando encontramos el pico máximo de nuestro crecimiento, después nos hacemos más chiquitos porque ese tamaño de intervertebral nos estamos haciendo más pequeños. Y si utilizas moto, también porque los discos se van haciendo cada vez más chiquititos. Excelente, amore, excelente. El crecimiento y el decrecimiento lo determina X del vértice y, como vos decís, la línea punteada, que es nuestro eje de simetría. Todo esto se analiza, observen ustedes, en el eje X, ¿sí? Lo único que miramos en el eje Y es lo que se llama imagen, ¿sí? ¿Qué es la imagen? Los valores que puede tomar nuestra función. Y ahí termina, ahí ya les doy la palabra a Peque y Bruno, ¿sí? La imagen va desde donde inicia nuestra expresión, la imagen se escribe IMG, no hay problema, Peque. Nuestra imagen va desde el -9/4 y termina en el más infinito. Y otra cosa que no les dije es el dominio. El dominio son los valores que puede tomar nuestra función. En este caso se dice que son los reales, ¿sí? Bruno, habías levantado tu manito, amor. Decime. Hola, profe, buenas tardes. Buenas tardes. Quizás es media tonta la pregunta, pero ¿puede llegar a caber la posibilidad que el eje de simetría coincida con el eje Y? Sí, sí, excelente. Cuando tus raíces son opuestas, fíjate, mira, si yo grafico, a ver dónde puedo graficar. Hago acá un dibujo chiquitito. Mira, suponete que tus raíces son -2 y 2, ¿sí? Acá está el 2, acá está el -2. ¿Quién está entre la mitad de 2 y -2? El 0. Entonces, tu eje de simetría sería justamente el eje Y, ¿sí? Siempre recuerden que está en la mitad. Entonces, excelente tu apreciación, amor.
siempre que tengamos la misma raíz con distinto signo, eso significa que los números son opuestos, tu eje de simetría va a estar en el eje. Entonces, ¿cuánto te va a dar tu X del vértice? Tu X del vértice que está acá te tiene que dar 0, ¿sí? Porque recuerden que el eje de simetría coincide con el X del vértice, ¿sí? Entonces, si tu X del vértice te da 0, significa que coincide con el eje. Excelente tu pregunta, ¿sí? Perfecto, porque nos permite súper ampliar mucho más la explicación, ¿sí? ¿Se entendió a grandes rasgos esto? Sí, ¿Sí? profe. Profe, una Mejor pregunta. que lo de física, seguro. El carrito de la montaña rusa, aunque parezca mentira, tenés que tener súper claro la física. ¿Por qué? Porque si la altura que vos querés llegar a tu carrito no te da la velocidad suficiente para tomar el impulso y poder retomar, olvídate, te quedaste en la mitad y volvés para atrás. ¿Sí? Las montañas rusas de verdad tienen muchísima física, al margen que entiendo la broma por el lado que venía. Agus, decime, levantaste No, tu manito. me colgó. Ah, Decime, Agus. sí, con respecto al eje de simetría, ¿tiene que ser siempre X el eje de simetría o puede ser Y también? No, X del vértice es tu eje de simetría, porque observa, amor, que ¿cómo es tu eje? Es vertical. Entonces, las coordenadas que tienen que estar en el eje X. Sí. No, mi ángel, no puedo, Peque, no No, tengo ya le los pregunté yo el otro conocimientos. día, también le pregunté si había dado física, dijo que no. No tengo los conocimientos. X del vértice siempre nos da el eje de simetría, Agus, siempre. Sí. Entonces, lo que vos tenés es una línea perpendicular a tu eje X que tiene coordenadas X igual a X del vértice, ¿sí? Nunca tu eje de simetría de las funciones, de este caso cuadráticas, puede estar en el eje Y. Eso no, Ok. descartado completamente, porque Ok. si vos la tendrías en el eje Y, la tendrías que poder plegar para arriba. Y fíjate que esta porcioncita no coincide con lo que tenés arriba, ¿sí? Sí, Las funciones se pliegan al revés, respecto de X, ¿sí? Así, tú, sí. ¿sí? ¿Estamos? Dale, profe. Bien. Muchas gracias. ¿Hasta acá estamos? Sí, profe. ¿Sí? Bien. Avancemos un chiquitín más. Me voy a dejar este machete, ¿sí? Profe, ¿algún conocido, alguien que dé clase de física o algún sitio que uno Hay tenga una una orientación? profesora, hay una profesora excelente de totalmente mi confianza que se llama Vidal, Patricia Vidal. Fabián es su alumno, ¿sí? Es totalmente recomendable. Fabi, si gustás después compartir en el chat su número. También el traductor de ingeniería, pero lo que pasa es que tal vez Patricia lo que tiene es esta cuestión del face to face, o sea, le podés preguntar directamente y ella te va a saber responder. Tiene mi completa confianza, es una profesora que tiene muchos años de trayectoria, pero cuando digo muchos, de verdad, ha trabajado en terciario, ha trabajado en secundaria, tiene los conocimientos ¿Y en el campo totalmente. laburó también? Sabes que no sé, pero ¿Con los tal vez burros o algo? no te sé decir, pero bueno, en el caso que Patricia no tenga disponibilidad, tengo otra profesora que se llama Julia Arias, de la cual también tengo súper buenas referencias, fue profesora mía, pero bueno, las dos son excelentes. Si ustedes gustan, después ahí Fabi ¿Cómo creo que... profesora de usted, profe? ¿Cómo, amore? ¿Cómo profesora de usted? Sí, fue profesora. Yo no sé, a ver, tengo 45, pero estudié no es que no hace mucho, pero sí estudié hace relativamente poco. Lo que pasa es que nos jubilamos pronto nosotros. Ese es el tema. Los profes nos jubilamos a los 50 años, más o menos. A mí me quedan 7 años y ya me podría estar jubilando. O sea, es así. Bueno, no le Pero robo más tiempo, profe. nada, tranqui. O sea, es rara nuestra profesión. Yo tengo 45,
Sí, sí, todos me dicen lo mismo, porque parezco más chica, pero bueno, es así. Bien, vamos con lo nuestro. Ahora que más o menos entendimos cómo se grafican las funciones, vamos a jugar con nuestras expresiones, ¿sí? Porque, bueno, de alguna forma tenemos que ir viendo esto que les decía, que la clase de hoy tiene mucho formuleo. Esto fue con lo que iniciamos nuestra clase, ¿sí? Esto que está acá se llama forma polinómica. La forma polinómica de una función cuadrática nos va a permitir observar el coeficiente principal y nuestra ordenada del origen. Eso es lo primero que vamos a poder visualizar. Ahora, tenemos otra forma de expresar nuestra función. Segunda forma, la forma factorizada, que nos permite visualizar las raíces. Pero acá hay que tener en cuenta algo. Observen que tiene un signo menos, con lo cual el valor de la raíz que nosotros obtengamos hay que cambiarle el signo. ¿Qué podemos ver además de las raíces? El coeficiente principal. Siempre el coeficiente principal va a estar permaneciendo, ¿sí? Y nos queda una más. Esta es la forma que se llama canónica, que nos permite visualizar el vértice o las coordenadas del vértice, ¿sí? Acá es donde parece que se empieza a complicar todo, pero tranqui, vamos a ir de a poquito tratando de deshacer cada una de las expresiones. Entonces, tenemos tres tipos o tres formas. Recuerden que se llaman expresiones equivalentes. Equivalentes es cuando tienen la misma expresión cambiada de signo, ¿sí? Entonces, cambiada de signo. Equivalente significa que tienen el mismo conjunto solución. Cualquiera les dije. Entonces, estas tres expresiones son equivalentes. Nosotros podemos pasar de acá a acá aplicando la fórmula de Bhaskara o la fórmula resolvente. Si aplico propiedad distributiva, vuelvo a la original. Si a esta le aplico la fórmula para calcular las coordenadas del vértice, puedo ir a esta. ¿Cómo hago para ir de esta a acá? Primero acá tengo que hacer cuadrado de un binomio, tengo que hacer distributiva de A y tengo que agrupar. Y ahí volvemos a la original. Esa es la más complicada, ¿eh? Bien, vamos a tratar de escribir otra vez nuestra fórmula, ¿sí? Habitualmente se me olvidan de la, habitualmente. ¿Y por qué? Esa es una culpa de los profesores, donde habitualmente tomamos valores 1. Entonces, que esté o que no esté no nos afecta nada, pero siempre recuerden que cuando nosotros expresamos nuestras funciones, el A tiene que estar. En este caso, si es 1, no me afecta nada, que lo coloque o no lo coloque, pero tiene que estar. X1, ¿cuánto era X1? 1. ¿Cuánto era X2? 4. ¿Nos importa el orden? Si yo escribí primero el más o escribí primero el menos, no nos afecta nada, porque al haber una multiplicación, nosotros podemos tener la propiedad conmutativa de la multiplicación y nos va a dar lo mismo. Entonces dijimos que uno vale 1 y el otro vale 4. Entonces, x menos 1 por x menos 4. Recuerden que se les cambia el signo. Esa es la expresión factorizada de nuestra función. Vamos por la otra, la canónica. A vale 1, x del vértice. Fíjense que x del vértice, en este caso, es positivo. Y acá hay un menos. Nos cambia el signo, nos queda negativo. Tenemos elevado al cuadrado.
más y del vértice, pero y del vértice es menos 9/4. Entonces hay que cambiarle el signo, ¿sí? Entonces, ahí tenemos las distintas formas de cómo tenemos nuestras expresiones, ¿sí? 2 segundos, a ver si tengo otro ejemplo. Yo tengo un par de ejemplos. Bien. Limpio. Voy a limpiar acá. A ver, vamos a jugar un poquito con algunas expresiones. Bien. ¿De qué forma está expresada la función que está escrito en color verde? Canónica, bien, Peque, yo te entendí. Canónica, excelente. O sea que lo que podemos visualizar es coordenadas del vértice y el coeficiente principal. Bien, siguiente pregunta. ¿Cuáles son las coordenadas del vértice? Escucho ofertas. Un medio y uno. ¿Un medio no? No. Acordate que surge del que está entre paréntesis. Ok. Sí. Y el 1, ¿sí? Y acá es importante el orden. El que está entre paréntesis es X y el que está por fuera es Y, ¿sí? El 3 y el 1, ¿sí? ¿Estamos bien? Bien. Bien, bárbaro. 2 segundos. Limpio un cachito, ¿sí? Porque de verdad no me alcanza. Vamos a jugar con las dos expresiones. Porque en el trabajo de guía, en la guía 5, hay un ejercicio de pasaje de una expresión a otra, ¿sí? Vamos a empezar con la más bonita. Uy, ya. Quedó feito. Ahí está. Bien. Forma de expresión que tiene esta función está expresada de forma factorizada, donde tenemos donde tenemos el coeficiente principal, donde tenemos sus raíces. ¿Qué es lo que yo quiero saber? ¿Cuál es la forma polinómica? Entonces, para hallar la forma polinómica, lo que tenemos que hacer, en primera instancia, es la distributiva. Tuki, tuki. Cuidado con esto, porque el 5 tiene un signo menos. Entonces, si hacemos la distributiva, nos queda menos 5x menos 5. Esto por un lado. Pero ahora seguimos teniendo una multiplicación. Entonces, ¿qué hay que hacer? Otra vez distributiva. Pero ahora, cuidado, tenemos una doble distributiva. Primero el 5 que va con la x y después el 5 que está solito, ¿sí? Entonces, hagamos esta distributiva. Menos 5x por x. Lo anoto acá al costadito para que les quede. ¿Cuánto queda? Menos 5 al cuadrado. Bien, menos 5x al cuadrado. Yo te entendí perfecto. Menos 5x al cuadrado. Perfecto. Ahora tenemos que hacer menos 5x por menos 2. Menos 5x por menos 2. ¿Cuánto da eso? 10. Excelente. 10x. Como es positivo, le agrego el más. Ya terminamos con el 5 que tiene la x. Ahora entonces nos queda el otro. Menos 5 por x, nos quedan menos 5x.
y menos 5 por menos 2 nos queda más 10. Fíjense ustedes que hay términos que se pueden agrupar. Recuerden que para poder agruparlos tienen que tener la misma variable elevado al mismo exponente. Traducción al castellano, la letra elevado al mismo numerito arriba. Eso significa que solo estos dos se pueden agrupar. Entonces acá tendríamos menos 5x al cuadrado más 5x más 10. Esta es nuestra función expresada de forma polinómica. Si nos hubieran dicho, dada esta función, hallar la canónica, sí o sí tenemos que pasar por la polinómica para poder hallar la canónica. ¿Sí? No hay chance de eso. Sí o sí tenemos que pasar. Para poder pasar acá, que tendríamos que hacer? Calcular su vértice. ¿Sí? ¿Estamos bien? Esto peor que la AFJP, la FIP. ¿Viste? Siempre se puede estar peor. Nunca vamos a estar mejor, parecería. Siempre podemos estar más complicado. Pero bueno, tranqui, vamos de a poquito. Vamos de a poquito. Bien. Sí, geometría es, ¿sabes qué pasa, Peque? Que geometría es muy engañosa. La aritmética es más lo que trabajamos siempre en la secundaria. Esto es aritmética. Trabajar con letras, con números, es mucho más agradable que geometría. Mañana, Cris, mañana tenemos una clase de esto donde vamos a trabajar más que nada ejercitación de nuestra guía, ¿sí? Como hicimos con función lineal. Bien. Vamos con, a ver, vamos con algo. Dame 2 segundos. Bien, escribo una fórmula y ya con esto los dejo relativamente tranquilos, porque vamos a seguir trabajando mañana. Para usted ¿Sí? relativamente tranquilo, para nosotros, yo para mi Por parte, eso. más confundido. Es complicado. Les voy a compartir un apunte que, ¿se acuerdan que yo les compartí no hace mucho un PowerPoint? Bueno, ahora les voy a compartir un apunte que es un PDF en donde explico función cuadrática casi de cero. Nada, tranqui, Peque, vamos de a poquito, ¿sí? Observen que nosotros veníamos de una función polinómica o expresada de forma polinómica y acá también está expresada en forma polinómica. Pero, ¿cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? ¿Cuánto vale C? Esa es la pregunta. ¿A cuánto vale? Menos 4. Bien, Nico. ¿Cuánto vale B? 30. Excelente, Tommy. C no está. ¿Cuánto vale C? 0. Eso es lo que ustedes tienen que visualizar. 0. Entonces, término que no figura vale 0. ¿Por qué les quiero mostrar este ejemplo? Porque quiero que veamos qué pasa cuando tengo que calcular raíces, ¿sí? Entonces, término que no está vale 0. Entonces, en nuestra fórmula resolvente, se las vuelvo a escribir para que la tengamos disponible. Menos b, o sea, menos 30. Más menos 30 al cuadrado. Menos 4 por menos 4 por 0. Todo esto sobre 2 por el valor de a. Bien, a ver, ¿qué queda dentro de la raíz? ¿Cuánto nos quedaría? $900. Bien, Nico, excelente, que sería 30 al cuadrado. Observen, y esto es importante, guarda Peque, por eso los quise que lo hagan y que lo hagan conmigo. Observa que acá hay un menos, pero
4 por menos 4 por 0 es todo el mismo término. Recuerden ustedes que el 0 se dice que es un número absorbente. ¿Por qué? Porque todo lo que está en el cuadrito verde se hace 0. Excelente, Nico. Todo número multiplicado por 0 es 0. Pero cuidado, porque adelante hay un menos. Entonces no es que me está multiplicando a todo lo que está dentro de la raíz, ¿sí? Multiplica todo lo que está detrás del menos. Entonces, ¿qué nos queda haciendo la cuenta? Menos 30 más menos raíz cuadrada de 30 al cuadrado, ¿sí? Y 30 al cuadrado, como decía Nico, es 900. Entonces nos queda menos 30 más menos la raíz de 900 sobre menos 8. ¿Y la raíz de 900 cuánto es? 30, vamos, me encanta, me encanta. Me lo subo para que no nos quede tan abajo. Menos 30 más menos 30 sobre menos 8. Entonces, ¿qué nos está quedando? Recuerden que cuando abrimos nuestra expresión, ese más menos que está dando vuelta por todos lados, uno es positivo y el otro es negativo, ¿sí? Recuerden que es la misma expresión. Entonces, menos 30 más 30, ¿cuánto da? 0. Bien. Y 0 dividido menos 8 te da 0. Hermoso. Y ahora, menos 30 es menos 60. Y menos 60 sobre 8, negativo, ¿qué nos da? Nos va a dar una fracción seguramente. 15 medios. Hermoso. Y observen que ustedes me lo dieron con signo positivo y eso está excelente porque menos y menos es más. Entonces ahí ya tenemos nuestras dos raíces. La función va hacia abajo, ¿sí? ¿Por qué va hacia abajo? Y porque su coeficiente principal es negativo. Tenemos sus dos raíces. Terminamos la gráfica, así nos queda divino y tenemos otro ejemplo más. ¿Qué nos faltaría visualizar? Raíces, ordenada al origen vale 0. ¿Qué nos falta? Vértice. Vértices. Bien, hermoso, hermoso. Vamos, vamos por ese vértice. Me dejo ahí el machetito, ¿sí? El vértice, recuerden que es menos b sobre 2 por a, ¿sí? Menos b, o sea que tenemos menos 30 sobre 2 por menos 4. Esto nos da menos 8, ¿verdad? Y menos 30 sobre 8 puede ser que dé 15 cuartos. 15 cuartos, hermoso. Bien, un número feo, desagradable para trabajar. Pero ese valor que nos dio lo vamos a evaluar en nuestra función. Recuerden ustedes, cada vez que aparezca la X lo vamos a elevar. Entonces nos quedaría menos 4 por 15 cuartos al cuadrado más 30 por 15 cuartos. A ver cuánto nos da. Esta la tengo que hacer porque no tengo el valor. Ay, qué número feo. Ay, me dio lo mismo, Valen. Qué número espantoso. Qué número espantoso. Se nota que la actividad estaba diseñada para otra cosa. Entonces, ¿Le dio menos a usted, profe? ¿en dónde, amores? ¿El resultado? No, positivo.
Bien, limpiamos un poquito esto. La actividad estaba planificada para otra cosa, o sea, la consigna, después lo van a leer en el apunte, van a notar que habla de otra situación, ¿sí? Habla de un objeto que se arroja, nada que ver a cómo lo estoy planteando yo. Sí, 225 sobre 4, o sea, un número terrorífico. Bien, vamos por parte. Este es nuestro eje. Obviamente, como siempre aclaro, totalmente fuera de escala y demás. Primero ubiquemos nuestras raíces. La primera raíz está en 0, que también es nuestra ordenada al origen. La otra está en 15 medios. 15 medios es exactamente 7,5. ¿Sí? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, acá está la otra. ¿Sí? X del vértice está en 15 cuartos. 15 cuartos, ¿cuánto es? ¿Cuánto sería? 375. 3,75, o sea que está más cerquita del 4 que del 3,5, ¿sí? 1, 2, 3, supónganse que anda por acá, ¿sí? Sí, anda por ahí. Ese que es además nuestro X del vértice. O sea que del otro lado, a la misma distancia de esto, tiene que estar nuestro 0, que está divino y coincide. Ahora lo que tenemos que mirar es para arriba. Y acá les voy a hacer una aclaración que nunca se las hice. Cuando nosotros hablamos de escala, nosotros tenemos una escala para el eje X y una escala para el eje Y. Puede suceder que a nosotros nos convenga tomar escalas diferentes. ¿Qué significa esto? Que cada un cuadradito yo pongo una unidad. Pero cuando me voy para el eje Y, utilizo cada un cuadradito 1000, cada un cuadradito 1.000.000. Supónganse que estoy haciendo un censo y quiero saber cuántas mamás de un hijo tenemos en toda la Argentina. No me va a convenir hacer una escala de 1 en 1 para el eje Y, porque voy a terminar pasado mañana de dibujarlo. Entonces voy a dibujar de a miles, de a millones. Entonces, en la escala X voy a tener 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, así hasta, no sé, hasta 15, tal vez. En el eje Y voy a tomar otra escala. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque el 225 sobre 4 es 56,25. Entonces, si tomo una escala de 1 en 1, termino pasado mañana. Puedo tomar una escala de 10 en 10, de 5 en 5, y de esa manera tener el 56,25 más o menos de una forma más agradable, ¿sí? Esto se los quería comentar porque justo en esta actividad nos lo permite. Y observen una cosa diferente además. Nuestro A es negativo. Recuerden que si nuestro A es negativo, las ramas van hacia abajo, ¿sí? Con lo cual nos queda hermoso, ¿sí? Ahí tenemos entonces una gráfica diferente, ¿sí? Sí, totalmente exótica quedan. Son distintas, ¿sí? Ni mejores ni peores, simplemente distintas, ¿sí? Hacemos una más y les prometo que es la última. ¿Vamos con una más? Vamos. Sí, profe, vamos. Vamos, vamos, vamos. Una bonita. X cuadrado más 9. Ajá. ¿Cuánto vale A? 1. Bien. ¿Cuánto vale B? 0. Y C vale 9. ¿Sí? Hermoso. Fíjense qué importante comenzar identificando esto. Vamos primero por nuestras raíces. La raíz comienza diciendo
menos b más menos b cuadrado menos 4 por a por c. Esto dentro de una raíz sobre 2 por a. ¿Qué pasa dentro de la raíz? Da cualquier cosa, sí, Seba, perfecto. Y está excelente porque es justamente lo que yo deseaba que aparezca. Da cualquier cosa. Observen que no se puede hacer, da un imaginario. Y acá quiero aclarar esto. ¿Se acuerdan que nosotros teníamos 3 posibles casos? Tener 2 raíces que hasta ahora nos dieron todas divinas, 2 raíces maravillosas. Una sola o no tener ninguna. ¿Cuándo no teníamos ninguna? Cuando lo de adentro de la raíz nos daba menor a 0. Nos está dando menor a 0. Si estamos dentro de una situación problemática y nos dice hallar los valores para que la igualdad se verifique y nos aparece esto, significa que no hay ningún número que verifica lo que me piden. Entonces, si me estás pidiendo raíces, negro, y no te lo puedo resolver, significa que no tengo raíces, ¿sí? Esto que parece una pavada es fundamental. Significa que no tengo raíces. ¿Cómo es la función entonces? Está flotando, no corta el eje X. Eso es lo que significa esto, que no tenemos raíces. Entonces, si no tenemos raíces, ¿qué es lo que necesitamos encontrar sí o sí? Nuestro vértice, nuestro ordenada al origen para poder identificar. ¿Cómo se escribe el conjunto de ceros? Porque si no tengo ceros, ¿cómo te lo escribo? Conjunto de ceros entre llaves sin nada, vacías, porque eso es justamente lo que tenemos, un conjunto vacío, un conjunto carente de elementos. Bien, entonces, ya hicimos el conjunto de ceros o raíces, vamos con nuestro vértice. Menos b sobre 2 por a, pero nos da 0 sobre 2, o sea que es 0. Ajá, y la función en 0 vale 9. ¿Por qué vale 9? Y porque 0 al cuadrado más 9 nos queda 9. Vamos a intentar graficar esto con lo poquito que sabemos, a ver con qué nos encontramos. No, lo voy a hacer más abajo. No tengo parte negativa. Ahí se ve, sí. Único punto que pudimos marcar de la función. Único, ¿eh? ¿Por qué? Porque la función no corta el eje X. La función tiene ordenada al origen que coincide con nuestra expresión. Y fíjense, ¿se acuerdan que nuestro compañero nos preguntó si se podía dar que el vértice coincida con el eje de simetría? Este es un ejemplo donde también se está dando. Entonces, ¿dónde tenemos el eje de simetría? Justamente coincidiendo con el eje Y. Muy loco por donde lo miremos, muy loco por donde lo miremos. Entonces, si no podemos obtener otro valor, ¿qué es lo que podemos hacer? Nosotros elegir un valor, el que querramos. ¿Qué nos conviene elegir? Un número chiquito. ¿Por qué? Porque las funciones cuadráticas crecen muy rápido. Entonces, si elijo, por decir, el número 3, fíjense que 3 al cuadrado es 9, más 2 es 18. Se nos fue como muy lejos. Entonces, ¿qué nos va a convenir elegir? Un número chiquito. Por ejemplo, el 1. 1 al cuadrado, 1. Más 9, 10. Sabemos que está acá.
el punto en 1/10. Y por espejo, ¿cuánto vale menos 1? A ver si se acuerdan. Menos 10 no, se va. 10 positivo. ¿Por qué? Porque es nuestro espejo. Acordate que quedan a la misma altura. Y fíjense qué bonito, dibujaron una carita, que en realidad es una carita que está feliz. ¿Sí? Porque sus ramas van hacia arriba porque el número es positivo. ¿Sí? Entonces acá tenemos una función sumamente rara que era exótica para poder graficar, porque a simple vista no teníamos datos, pero nosotros nos podemos armar nuestros datos. Podemos hallar el vértice y a partir de ahí poder armar nuestra expresión. ¿Sí? El tema función cuadrática es un mundo en sí mismo, porque ya abarca muchísimo contenido, mucho de positividad, negatividad, ceros. Hay un montón de cosas que podemos empezar a analizar desde una expresión completamente analítica, ¿sí? Entonces acá ya es donde se empieza como a de verdad complicar bastante la expresión, ¿sí? Pero bueno, a grosero modo la clase de hoy fue como muchísimas cosas, pero bien, la pudimos llevar tranquilos. Sí. ¿Sí? Bien, fantástico. Yo esa carita de Lo que estoy analizando es que el floripondio salió hace muchos años. Vamos que podemos. Pero sí, estuvo bien, Peque, me gustó. Fue una clase dinámica. El tema es que hay que usar con mucha imaginación. Ahí Fabi está compartiendo en nuestro grupo el nombre de la profesora Patricia Vidal. Recuerden ustedes su número de teléfono. Cualquier cosa yo comparto 2 más. Porque de verdad es... ahí Fidel está escribiendo, por favor, en el chat su número de teléfono. El admin, si puede agregarlo a nuestro grupo, sería excelente. Les decía que yo ahora, en 2 minutos, termino de organizar las cositas y les voy a compartir un archivo que dice clase 10, no tiene nada que ver con la numeración que nosotros tenemos, porque es un archivo que yo ya tengo armado, que es de este tema, que es función cuadrática. Explica desde cero función cuadrática, explica todo lo que vimos el día de hoy con diversos ejemplos, entonces va a ser un poquito más ameno que tal vez en apenas un ratito poder llevarlo a cabo. Los ejercicios, si gustan los hacen, si gustan no los hacen. Mañana nos dedicamos pura y exclusivamente a hacer de la guía 5 ejercitación, ¿sí? Agustín, habías levantado tu manito. Sí, estaba preguntando sobre que si estas eran todas las fórmulas de función cuadrática que vimos, o hay más fórmulas. No, estas son todas. Estas son las fórmulas. Lo que pasa es que después tal vez aparezca, por decirte, la fórmula del cuadrado de un binomio. Entonces, es una fórmula que ya vimos, pero puede venir a trabajarse en este tema. Bueno. Sí, la podríamos hacer mañana, Nico. Si alguien tiene la función, la podemos hacer para poder ver qué sale, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les dije la semana pasada? ¿Sabes qué? Siempre intenté jugar al LOL, amo a Timo, pero no me sale, porque no tengo mucha coordinación ojo-mano, entonces me cuesta bastante jugar, pero amo a Timo, me encanta, lo adoro. Sí, al Capitán Timo a su servicio, olvídate, lo adoro. Sí, me encanta. Y cuando planta sus honguitos, lo adoro. Es despreciable. Así que, bueno, nada, detalles. Bueno, me encanta, lo adoro. Así que bueno, mis bellos, los dejo, descansen, que tengan una maravillosa noche. Nos vemos mañana y bueno, ahora en un ratito les comparto este archivo que les decía para que puedan seguir indagando un poquito más. Les mando un fuerte abrazo, Fidel. Gracias, Sabrina. Que han logrado sumar. Dale, profe, muchas gracias. Nos Igualmente. estamos viendo. Chau. Gracias, chau.